Bueno, ante tan exquisita presentación, no sé qué contestar, caramba. He tenido ya 6 presentaciones del libro, 3 en Puerto Rico, 1 en Martinica, 1 en Aruba. Voy a hacer varias aquí en universidades, pero ese es verdaderamente interesante porque se nota que el libro fue leído, que no es siempre el caso en presentaciones del libro. En Puerto Rico tengo que decir que hubo 3 presentaciones, uno en una fundación muy cercana a mi corazón, que es la Fundación Muñoz Marín, otra en otro sitio que no voy a mencionar, pero el que presentó el libro es un famoso dentista puertorriqueño que estoy seguro que no leyó el libro, pero sí lo llenó de elogios. De todos modos, déjeme tal vez decir cómo empezó este libro. Este libro suma tal vez toda mi vida académica y tal vez hasta mi vida social, porque nacido en Trinidad, educado en Costa Rica, educado en Curazao, en la escuela holandesa, los Estados Unidos, regreso a Trinidad, mi vida ha sido caribeño, totalmente. A mí siempre me ha parecido que los académicos caribeños, pero también europeos y americanos, no entendían el Caribe, no lo veían siempre y venía la onda. Si era una onda de marxismo, siempre una visión totalmente marxista sin tener en cuenta otras dimensiones. Y la dimensión del Caribe que siempre faltaba en los estudios es la dimensión que yo llamo las tendencias conservadoras, es decir, la religión, la familia, la noción de propiedad privada. Varía de país a país, desde luego. En el Caribe inglés, donde ha existido el derecho inglés, el common law, hay una noción de propiedad privada muy seria, muy fuerte, pero igualmente en Haití. En Haití hay tantos dichos. Jean qui loue, c'est vagabond. El que alquila una casa es un vagabundo. Hay que tener propiedad. Y entonces, todas esas dimensiones que yo llamo la dimensión conservadora está al lado de una mención moderna, porque el Caribe jamás ha estado aislado. El Caribe siempre fue parte del mundo comercial atlántico. El Tratado de Esclavitud fue un movimiento atlántico, siempre. Y hoy en día, interesante que el país con menos penetración de la Internet es Cuba. Tal vez 3 a 4%. Haití tiene tal vez 20% más penetración del Internet que Cuba. Esas son las paradojas del Caribe. Y sin embargo, la noción de Cuba pues, se exalta en todos los discursos, en todas las presentaciones. Entonces, a mí se me ocurrió, voy a analizar el Caribe que yo conozco. Y ese es el resultado de este libro. Hay partes muy controversiales, tal vez el más controversial va a ser la parte de Haití, porque digo que Haití, por razones no totalmente de culpa de ellos, fue el primer país que no solamente liberó la esclavitud, sino que causó la independencia, y es el único caso donde los dos procesos se llevaron a cabo al mismo tiempo, la independencia nacional y la emancipación de los esclavos. Le ha costado carísimo a ese país. Y en mi opinión jamás se ha recuperado, como lo estamos viendo ahora con la crisis en Haití. Y esa crisis va a continuar. Porque si renuncia el gobierno y pone un gobierno provisional, eso va a ser otra pelea. Y he hecho 15 estudios en Haití, el último para la Fundación Buffett, que me dijeron, haga un proyecto muy chiquito, porque todos los proyectos en Haití son ahora centenares de miles de dólares. Y no se arregla nada. ¿Dónde ha acabado tanto de ese dinero que se dio? Es otra cosa. Por eso yo considero a la corrupción uno de los factores fundamentales en el Caribe. El Caribe tiene 2 procesos que atrasan el desarrollo. Uno, el sentido de raza. Terrible. Digamos, acabo de estar en Cayman Islands. El Cayman Islands vive de la plata extranjera, de los bancos, de los trust companies. Hay un sentimiento racial fuerte en Cayman Islands, fuertísimo. Hasta en Bermuda. Bermuda antes era un país británico, blanco,
Ahora, Bermuda tiene un 65% negro antillano y el sentimiento racial en Bermuda es fuerte. Y así el estilo. En Trinidad, el sentimiento ya no es tanto contra los blancos, sino entre indios y negros. En Guyana lo mismo. En Surinam un poco de eso. Entonces el Caribe tiene unas cuantas dimensiones que yo trato de describir aquí y que me van a causar algunos problemitas. El problema mayor va a ser porque describo las sociedades caribeñas como fundamentalmente conservadoras. Y trato de explicar cómo todos estos movimientos, ya sea el de Granada, el movimiento en Trinidad, el movimiento de Michael Manley en Jamaica, etcétera, etcétera, y acabando con el caso de Cuba, que manejo analizando los textos de los 25 más importantes economistas cubanos, haciendo un análisis de contenido, no encuentro una sola cita a Marx ni a Engels y una cita a Fidel Castro, ninguna al Che Guevara, que eso antes era inconcebible. Así es que acabo diciendo que hay que entender esa dimensión conservadora para entender el contrapunteo entre lo moderno del Caribe y lo conservador. Y hay que analizarlo casi caso por caso para entender cómo ha tenido. Digamos, algunos de los teóricos, voy a coger uno, que es muy popular hoy en día en Canadá, en Inglaterra, Cillard James. Cillard James de Trinidad resulta ser el trotskista más influyente en los Estados Unidos y hasta cierto punto en Inglaterra por la Universidad de Manchester. En Trinidad, de gran fama intelectual. Analicemos el caso de Cillard James. Trotskista, que conoció a Trotsky, estuvo con él 2 semanas antes de que Stalin lo asesinara a Trotsky. Cillard James habla de la revolución internacional, desde luego, porque como trotskista cree que la revolución sigue y sigue y sigue hasta ser mundial. Y sin embargo, cuando uno se pone a analizar los pensamientos de Cillard James sobre el cricket, sobre el deporte, sobre la propiedad privada, sobre la relación racial, se encuentra con Cillard James extraordinariamente conservador, gran admirador de todas las tradiciones inglesas. Como él dice en su libro sobre el cricket, que tal vez es el mejor libro que se ha escrito desde el punto de vista de la sociología del cricket, y hay que entender que todos los juegos que jugamos son ingleses, ya sea el fútbol, el cricket, el rugby, hasta el polo, inglesa. Cillard James dice, nosotros aprendimos cómo respetar las reglas, aprendimos a ser generosos en el juego, toda una serie de actitudes supremamente conservadores al lado de una proyección revolucionaria del mundo. Analizamos a Frantz Fanon. Frantz Fanon de Martinica empieza con el análisis psiquiátrico, Masque blanc per noir, la máscara de blanco sobre el negro. El negro tiene una actitud de self-hatred, quiere ser blanco, lo que Scheler llamaba el resentimiento, no tanto el conflicto de clase, sino de resentimiento. Yo quisiera ser como tú. De ahí se va a Algeria, en Algeria se vuelve revolucionario y escribe el libro que era la Biblia del Black Power Movement en los Estados Unidos. Los Black Panthers lo usaban como Biblia. Yo me acuerdo de eso cuando estaba en Yale. Ese era el libro que todos los radicales usaban. Les condamné de la terre, The Wretched of the Earth. Entonces ahí, con una introducción terrible de Jean-Paul Sartre, donde Jean-Paul Sartre dice todos los blancos son culpables. Y Fanon dice que la única solución para el negro es eliminar al blanco. Bueno, eso es una posición extrema. ¿Cómo acaba Fanon? Fanon acaba hablando de la necesidad de un entendimiento racial, de un entendimiento entre las ideologías, etcétera, etcétera. Y así, pensador tras pensador, voy a acabar hablando un poquito de Granada. Mira el caso de Granada. El caso de Granada es interesante por la relación que tenía Granada, o que tiene todavía con Trinidad. Los revolucionarios vienen a Granada, hablan del parlamentismo, de las elecciones, del partido político, etc. Y en cuanto están en el poder, con la ayuda de Cuba y la ayuda de Guyana, de Burnham, toman el gobierno y forman un gobierno que ellos llamaban marxista-leninista.
Bueno, tienen dos líderes. Uno es Maurice Bishop, un tipo muy atractivo, lo conocí en Trinidad, socialista, educado en Manchester, donde venía, ahí es el centro más importante, era el centro de C.L.R. James. Y Bernard Cord. Bernard Cord se hace comunista en la Universidad de Brandeis, en Massachusetts. ¿Por qué? Porque en Brandeis daba clase una miembro muy importante del Partido Comunista Americano, Angela Davis. Y entonces Bernard Cord se vuelve marxista-leninista en los Estados Unidos. Vuelve con su mujer, que era de Jamaica, de una familia de la alta burguesía, los dueños del licor Tía María, esa es la familia de ella. Y el contrapunteo entre Bishop y Cord es el contrapunteo que encontramos en todos esos partidos que siempre se andaban dividiendo. En Jamaica se dividían cada año divisiones. La economía se va de pique. Los cubanos construyen un aeropuerto que era el doble de lo que necesitaba Granada. Obviamente no era un aeropuerto para uso civil, era un aeropuerto para el transporte de tropas hacia Angola. Antes estábamos usando a Guyana, estábamos usando a Barbados, necesitaba un aeropuerto. Cuba invierte como ha invertido fortunas y sangre en todas partes del mundo. Le ha costado carísimo a Cuba. Bishop, más sensible, se da cuenta de que la cosa no va bien, que ya nadie viene a las reuniones, traían steel bands de Trinidad para tratar de atraer público y todo. Bishop se va para los Estados Unidos y busca el oído de los americanos para ver cómo se puede hacer algo. Eso conduce que la facción de Cord lleva a cabo un golpe, sabemos el resultado, sacan a Bishop y la mitad de su gabinete, lo suben arriba al monte y los fusilan. Bueno, ¿cuál era la posición de Cuba? ¿Por qué Cuba, que manejaba todos los hilos de defensa, de inteligencia, era que todos estaban controlados por los cubanos? Todos tenían cubanos sentados ahí. Para que Fidel Castro entonces venga y diga que no sabía nada, que él no entendía nada de eso. Bishop acababa de estar en Cuba diciendo, hay una conspiración contra mí. Fidel Castro sale y dice que él no sabía nada de nada, él no se mete en los asuntos internos de los países. Esas son las cosas. Entonces los americanos invaden, invitados por la primera ministra, la llamaban the Iron Lady of the Caribbean, Eugenia Charles, la Margaret Thatcher del Caribe, que va y invita a Ronald Reagan. Y entonces los americanos que estaban mandando una flota hacia el NATO, Reagan le dice, vayan a Granada, y ahí hay la peor maniobra militar en la historia americana, es la de Granada. Perdieron cantidades de helicópteros y todo. Y en parte porque los cubanos pelearon. Los cubanos son buenos combatientes y obvio que esos no eran trabajadores cualquiera que estaban en ese puerto. Estaban armados hasta los dientes y habían sido combatientes. Así que esas son las cosas del Caribe. Entonces, hasta cierto punto, Granada representa un punto de cambio. Ya la noción de una revolución socialista, marxista por lo menos, ya no tiene oído en el Caribe. Acabo diciendo, una de las cosas importantísimas es la relación ahora de los Estados Unidos con Cuba, porque eso ha quitado un peso fundamental de esa noción del imperialismo y toda esa acción. Los Estados Unidos ahora tienen más popularidad. Acabo de volver un viaje por el Caribe hace 4 días y noto la diferencia, pero queda el substrato de relaciones raciales muy tensas, de una penetración del mundo del crimen organizado y tal vez fundamentalmente el misterio de la presencia china en todo el Caribe. ¿Qué es lo que hacen tantos chinos? Va uno a Aruba. Todo el comercio comercial ahora de Aruba está en manos de los chinos. ¿Qué es lo que hay en Trinidad? Chinos por todas partes. Y acabo diciendo lo siguiente. Dese en cuenta que el canal de Panamá está controlado de un lado de Taiwán y del otro lado de la China continental, mainland China. Si los chinos construyen un canal en Nicaragua, como lo están haciendo, toda Centroamérica y todo el Caribe va a estar
encajenado en un control chino. Y hay que pensar cuál sería el resultado de eso. Me parece a mí extraordinariamente peligroso. Que lo que hace un gobierno nicaragüense facilitando la creación de un canal en Nicaragua, cuando ahora Panamá ha invertido miles de millones en un nuevo tramo del canal de Panamá. Esas son las cosas que mantienen el Caribe en constante flux, en constante interés de la geopolítica y de las relaciones entre tantos países pequeños, pero hay que entenderlos. Entonces, con eso acabo y agradezco enormemente la presentación del profesor Vidal, que me pareció tal vez demasiado generoso, pero acepto de todos modos esos comentarios generosos y le agradezco muchísimo. Gracias. Me siento.